Los historiadores dicen que este milagro solo lo escribió Marcos, ninguno de los otros discípulos lo escribió, ¿no? Pero lo que podemos aprender acá, lo que nos dice el principio, ¿no? Aunque no sepamos la razón de la circunstancia de vida, acudamos a Jesús. Encontramos en este pasaje bíblico la historia de un sordo y tartamudo que sus amigos, o de repente serían sus familiares, serían sus primos, sus hermanos, no lo dice la Biblia, no dice, solo dice unos hombres, ¿no? Lo trajeron a Jesús. Y este principio nos enseña, amados hermanos, a no buscar la solución de nuestros problemas, ¿no?, en otra fuente que no sea Jesús. No podemos buscar, ¿no? No podemos buscar la salida no podemos buscar la solución en otra fuente que no sea Jesús. La palabra de Dios dice que Jesús es nuestro ayudador, que Jesús es nuestro consolador, que Jesús es nuestro sanador. Él nos fortalecerá, Él nos sanará, Él nos sostiene, Él nos consuela, ¿no? Entonces, hay circunstancias en nuestras vidas, ¿no? Y nosotros no podemos ir a otra fuente que no sea Jesús. Una de las primeras lecciones básicas de esta historia es que los problemas se suman, ¿no? Él era sordo y tartamudo, dice, ¿no? Sordo y tartamudo, ¿no? Y nosotros, ¿cuántos de nosotros podríamos decir lo que a este hombre le pasaba, ¿no? Que sus problemas empeoraban, que sus problemas no se sumaban, ¿no? Bíblicamente, por ejemplo, podemos ver los problemas de Adán, ¿no? Primero, ¿qué hizo? Pecó, se agravó su problema porque lo sacaron del huerto, luego sus hijos peleaban entre ellos, se agrava el problema porque Caín mata a Abel, se agrava peor el problema porque Caín es desterrado, ¿no? Otro ejemplo bíblico de que el problema cada vez se agrava es Abraham, ¿no? Se va, deja su tierra, deja su parentela, deja su padre, llega a un lugar, viene el problema, hambre. Cree que está haciendo lo correcto, desciende al pueblo, a ese pueblo pagano, ¿verdad? Desciende y su primer problema, otro problema se añade, lo quieren matar. Entonces dice, no es mi esposa, es mi hermana. Le roban a su hermana, ¿verdad? Y así, y bíblicamente podremos encontrar muchos ejemplos bíblicos, pero también nuestro propio ejemplo, ¿no? Cuando nosotros tomamos una decisión y esa decisión no la hemos consultado a Dios, la tomamos porque ya, en fin, y empieza un problema, viene otro encima de eso y otro, ¿no? Podríamos, amados hermanos, ver, tú y yo somos un ejemplo de eso, ¿no? ¿Qué cosas en nuestras vidas hemos hecho y nos salieron mal y ahí, ¿no? Por ejemplo, cuando yo viajé a la Argentina, ¿no? No encontraba trabajo, 3 meses sin trabajar. Y Dios me daba solo para mi comida y para pagar el hotel, nada más, ¿no? Y ya pasaban los meses, se agravaron mis problemas. Acá en Perú tenía problemas de deudas y me fui más endeudada y allá más me endeudé, ¿verdad? Pero, ¿qué hay de este hombre? Este hombre era sordo, era tartamudo, no escuchaba y cuando quería hablar nadie le podía entender
y él no podía entender a los que le hablaban, ¿no? Porque me imagino que en esos tiempos todavía no existía el lenguaje de señas, ¿no? Su caso era muy triste. Él era sordo, hablaba con dificultad, no te podía tener una conversación normal, estaba privado del placer del oír y del hablar, ¿no? Y aquí nosotros podríamos levantar nuestras miradas a Dios y decirle: gracias, Señor, gracias porque podemos oír, gracias porque podemos hablar, ¿verdad? Él nos regaló el sentido del oído, especialmente para escuchar la palabra de Dios, miren. Y sin embargo, a veces no escuchamos nada de la palabra de Dios, ¿verdad? Nada. No, ni hablamos tampoco a los demás sobre la palabra de Dios. Amados hermanos, este varón tenía una vida de sufrimiento porque quizás no podía trabajar, quizás no podía tener una familia, ¿no? Y quizás por eso sus amigos o sus familiares o sus vecinos lo agarraron y lo llevaron a Jesús. La solución, ¿verdad? Con esto en mente vamos a hablar de dos lecciones básicas que todo ser humano debería hacer y de dos lecciones básicas que nuestro buen Dios hace por nosotros, ¿no? La primera lección básica es que la compasión se muestra en acciones. Estos hombres tenían compasión de este hombre, ¿no? Dice, llevan al enfermo a Jesús, ¿no? Enseñándonos que si tú tienes compasión de alguien, no solamente tienes que quedarte en el límite de, ay, pobrecito, ¿no? Ay, qué lástima me da. Ay, ¿quién lo ayudara? Ay, que todavía a veces somos bíblicos, ¿no? Que Dios prospere tu camino, le decimos, ¿no? Y la Biblia bien claro nos exhorta de eso, ¿no? ¿Quién dice que viendo a su hermano que tiene frío no lo abriga y viendo a su hermano que tiene hambre no le da de comer? Dice, ¿no? El Señor nos exhorta sobre. Y no podemos nosotros abandonar esos principios que Dios nos ha ordenado. La compasión se muestra en acciones. Y muchas veces nosotros como padres, como hermanos, como hijos, no tenemos compasión. No tenemos acciones, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, mi madre está ya grande, ¿no? Y créanme que tengo que tener mucha paciencia, ¿no? Porque nos toca ir al médico a las 8 de la mañana y la llamo, ¿no? Mamá, son 10 para las 8, ¿ya estás lista? Me he hecho tarde. No, yo estoy en mi cama, me dice, ¿no? Imagínense. Ya se imaginan, parezco un tren de sierra que me sale humo por la nariz, por las orejas, ¿no? ¿Y qué creen? Y todavía es bien viva mi mamá porque agarra y le digo, yo me hice tarde, estoy saliendo apurada, ¿no? Y Dios fue bueno conmigo porque me trajo el carro como un taxi, volando. Cuando yo la llamo eran 10 para las 8 y cuando estoy a 3, 4 casas de su casa, miro la hora y eran 7:59, miren, ¿no? Y ella me llama y me dice, ya estoy lista, me dice así. Ya ábreme la puerta, le digo, estoy llegando. Y no estaba lista, miren, imagínense. Entonces yo, hermanos, le digo así, en ese momento no quiero tener compasión, de verdad, ¿no? Quiero agarrar el teléfono y llamar a mis hermanos y decirle, no, tenemos que turnarnos, yo nomás no la voy a llevar, ¿no? Y en eso digo, Señor, de repente es mi privilegio, es mi oportunidad, es algo que, o sea, algún día lo voy a entender, ¿por qué tuve que ser yo, no? Entonces, la compasión, hermanos, se demuestra con acciones.
tu hijo no puede estudiar, no puede aprender, muéstrale tu compasión con acciones, no con palabras de desprecio, no con palabras que golpeen su autoestima. No, hermanos, oremos, pidámosle a Dios mucha sabiduría. Hay algo que ellos hacen, ¿no? Vienen y le dicen a Jesús, dice, pon tu mano sobre él, Señor. ¿No? Ellos como sea están preocupados que Jesús le ayude a su amigo, ¿no? No, ellos dicen, lo llevaron a Jesús. Y hoy esto nos enseña a nosotros que allá afuera hay mucha gente que necesita solo ser llevado a Jesús. Solo ser llevados. El Señor hará el resto, ¿verdad? Yo siempre voy a recordar, yo siempre le digo a Dios, Señor, nunca permitas que yo me olvide de dónde tú me sacaste. Nunca, Señor, por favor, nunca. Siempre tráeme esos días de vacío, esos días de soledad para yo tener un corazón de gratitud, ¿no? ¿Por qué? Porque de ahí uno puede decirle a Dios, Señor, mira de dónde me sacaste, ¿no? Y Dios nos sacó del hoyo, hermanos. Dios nos sacó y solamente Dios dice, tráemelo a mí, tráemelo. Solo Dios quiere que tú traigas a esa persona y Él se encargará de liberarlo, Él se encargará de sanarlo, Él se encargará de disciplinarlo. Dios se encargará. Dios se encargará de vestirlo de nuevas ropas, de lavarlo, de limpiarlo, de borrar sus pecados, ¿no? Imagínense. Hermanos, podemos llevar gente a Cristo y el Señor sabrá qué hacer con ellos. La segunda lección básica que nosotros como seres humanos tenemos que hacer es que nuestra compasión debe mostrarse, dice, con acciones, ¿no? Se muestra en acciones, como cuando ellos le ruegan a Jesús por él. ¿Ya? Primero lo llevan y después le ruegan a Jesús, ¿no? Y la palabra de Dios dice que debemos hacer oraciones de súplicas, de ruegos, ¿no? Debemos de rogarle a Dios por nuestros familiares que no conocen a Cristo, por nuestros amigos que no conocen a Cristo. Dice, ellos ruegan a Jesús que los sane, ¿no? Y todavía le dice, pon las manos, ¿no? En su ignorancia ellos quieren condicionar a Jesús, ¿no? Quizás como escucharon que Jesús ponía las manos sobre los leprosos, que Jesús le agarró a la niña y le tomó de la mano y le dijo, niña Tabita, levántate. Entonces ellos decían que le ponga la mano, si Jesús lo toca, Él se va a sanar, ¿no? Pero esto nos enseña, amados hermanos, que el actuar de Dios no siempre es igual para todos. No siempre. Nosotros no podemos rogarle a Dios y decirle, Señor, que mi hermano, que mi hijo cambie, hazlo así, hazle así. No, porque nuestro Dios conoce nuestros corazones. El trato de Dios para nosotros no es igual con el de nuestro hermano. No es igual como de nuestro vecino, no es igual como nuestro hermano en Cristo, nuestro hermano de sangre, no es igual. El trato de Dios para cada uno es personal, porque Él nos conoce. Debemos recordar que Dios siempre actuará en su soberana voluntad. Siempre, ¿no? Estas dos lecciones básicas nos competen a nosotros, que es traer al enfermo a Jesús y rogar por él, ¿verdad? Y la lección básica que podemos aprender, que lo que Dios hace es que Jesús se acerca al enfermo. Él se acercó, dice, actúa a su manera, ¿no? Porque cada uno de nosotros tiene necesidades diferentes. Jesús se acercó
¿Se acuerdan el ciego Bartimeo que hizo? Jesús, hijo de David, ten misericordia. Y Jesús le dijo, tráiganlo, ¿no? El leproso vino y se arrodilló. Y la mujer del flujo de sangre, como dice, gateó y agarró el manto. La mujer samaritana tuvo una conversación de teología con Jesús, ¿no? Pero a él, dice, Jesús se acercó. Se acercó. Dice. Jesús se acerca porque Él siempre actuará en su soberana voluntad. Jesús actuó en este hombre en privado, también dice, no dice que lo sanó delante de todos como a los demás, no. Lo agarró en privado. En privado, dice, ¿no? Dios quiere actuar en nuestras vidas en lo secreto a veces. Mateo 6:6 dice, ¿no? Entra a lo secreto y ahí en lo secreto ora a tu Padre y Él te recompensará en público, ¿no? Entonces muchos de nosotros, amados hermanos, queremos que Dios actúe a nuestra manera. Queremos que Dios haga las cosas como queremos, como nosotros se lo decimos. Queremos que Dios haga en la vida de nuestra familia o amigos como Él actuó con nosotros. No es así, hermano. Jesús lo llevó aparte, dice. Y dice que Jesús escupió en sus dedos y puso sus dedos índices en los oídos de él. Y dice que al escupir sus dedos también escupió la lengua de este hombre y su ligadura fue rota, dice. ¿Cuántos de nosotros tenemos ligaduras del pecado? Del rencor, del odio, de la falta de perdón, de la amargura. Ligaduras a veces de no poder salir de una condición económica. Ligaduras de que nuestros hijos no ven en nosotros un cambio o nuestro cónyuge no ve un cambio. Hay ligaduras, hay ataduras, ¿no? Este hombre fue tocado por Jesús. Fue Jesús cuando mete su dedo en el oído de este hombre, Jesús le dice, ¿no? A ver, la palabra que... Efata, le dice, ¿no? Efata. Y yo me sorprendí cuando lo estuve estudiando, cómo un sordo pudo oír Efata. ¿No? ¿Cómo? Si estaba sordo. No, es que dice que él como sordo no escuchaba, pero como él fue creado por Dios, él fue un ser creado por Dios, sus oídos escucharon a su creador, la orden de su creador, que él tenía que abrirse y cumplir su función. Miren, el hombre no oyó a Jesús, pero la creación oyó el mandato de su creador, ¿no? Y este hombre quedó sano de la lengua como de los oídos y estos empezaron a funcionar correctamente. ¿Qué aprendemos, hermanos? Que ninguna circunstancia es más fuerte que nuestro Dios. Que si no cambia algo en nuestra vida y podemos quedarnos tranquilos siempre y cuando verdaderamente Dios nos dice, como le dijo a Pablo, bástate mi gracia, no voy a quitarte ese aguijón. Entonces nosotros tenemos que escuchar la voz de nuestro Creador, que Él verdaderamente nos diga, no lo voy a cambiar, así será, por lo tanto tú tienes que soportarlo, tú tienes que amarlo, tú tienes que instruirlo, guiarlo en las cosas de Dios. Ninguna circunstancia es más fuerte que el mandato de nuestro Dios.
Esto yo siempre lo he aplicado a mi vida, ¿no? Cuando yo tengo adversidades fuertes, yo ahí mismo empiezo a declarar, ¿no? Y yo le digo, Señor, tú eres mi Padre, yo estoy en tus manos, esto que estoy atravesando, yo lo puedo soportar, por lo tanto también hay una salida, tómame mi mano y llévame a la salida, ¿no? Porque tu palabra dice que yo no seré avergonzada. Tu palabra dice que el enemigo no se burlará de mí. Tu palabra dice que mi victoria está en ti, ¿no? O sea, yo le hablo a mis circunstancias, ¿no? Y Jesús le habló a la circunstancia de este hombre. Jesús le dijo, ¿no? Efata, efata. Gimió Jesús, ¿no? Levantándose, sea abierto, le dijo, sea abierto. Hermanos, aquí muchos de nosotros podemos ser físicamente sanos, pero necesitamos un efata espiritual en nuestras vidas. Necesitamos un efata espiritual en nuestros corazones. Nuestra mente necesita un efata espiritual, se tiene que abrirse, tenemos que escuchar la voz de Dios. Esta mente tiene que entender los caminos, los designios, los preceptos que Dios ha designado para nosotros. Este corazón tiene que ser transformado, tiene que ser abierto al perdón, tiene que ser abierto a querer dejar que Dios desarraigue las raíces de amargura. Nuestro entendimiento tiene que ser abierto, hermano, nuestros oídos a escuchar la palabra. Por eso Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga, dice, ¿no? Porque muchos escuchamos, pero no oímos, no entendemos, no prestamos atención. Nuestro Creador nos dice en esta noche, efata, sean abiertos nuestro entendimiento, sean abiertos nuestro corazón dispuesto a la obediencia. No obedecemos, nos cuesta obedecer. Nos cuesta obedecer a nuestros padres. A mí, mire, la llevo a mi mamá al médico y yo no le quiero obedecer, ¿no? Porque ella me da órdenes también, ¿no? Nos cuesta obedecer, ¿no? Aprendemos que ninguna circunstancia es más fuerte que nuestro Dios. Lo creado tiene que escuchar a su Creador. Tú y yo fuimos creados en el vientre de nuestra madre. Si bien dice el Salmo 139, dice que nuestro embrión vieron los ojos de Dios, que fuimos entretejidos en el vientre de nuestra madre, pero yo pienso que Dios no estaba callado ahí. Yo pienso que Dios decía, no, tú vas a ser un hijo mío amado, vas a ser testarudo, pero yo te voy a moldear. Usaré cada circunstancia para atraerte a mí. Usaré las cuerdas de dolor cuando tengas 25 años, te traeré con cuerdas de dolor. Pero desde los 25 hasta los 30 años, mis cuerdas de amor irán vendando tus heridas. O sea, nuestro Creador, cuando Él nos estaba formando en el vientre de nuestra madre, Él nos iba hablando. Y por eso Él dice, y escribió en un libro todas las cosas que van a pasar para nosotros. Entonces, este cuerpo, esta persona que somos, necesita obedecer a su Creador. Jesús, cuando se acercó a este hombre, dice que en señas Jesús miró al cielo, enseñándole a este sordo, tartamudo, que él no ponga su mirada en lo terrenal, sino que ponga su mirada en el cielo,
que él ponga su mirada. Y Jesús le indicó a este sordo que su ayuda vendría de Dios. Y es a él a quien él tenía que pedírsela. Jesús le enseña a este sordo, dice, Jesús miró al cielo y pronunció Efata, pero también dice, gimió. Y en un comentario que estuve leyéndolo, da a entender como que este sordo mudo, este sordo tartamudo, porque no era mudo, era tartamudo, le costaba tener la facilidad de la palabra. Dice que Jesús gimió mostrándole a él que él entendía su dolor, que él entendía, ¿no?, lo que es no poderse comunicar, ¿no? Podríamos interpretarlo así también, ¿no? La Biblia no dice por qué Jesús gimió, no lo dice, pero podríamos rescatar esta parte del comentario, ¿no?, en que nuestro Dios conoce nuestro gemir. Dios conoce nuestro lamento, nuestra tristeza. Él dice que tienes tus lágrimas en su redoma. ¿Cuántas veces has llorado y has abierto tus ojos y has visto tus lágrimas en el suelo y has escuchado la voz de Dios diciéndote, no cayeron en balde, yo las recogí? Hoy necesitamos escuchar a Dios, amados hermanos. Hoy necesitamos que nuestros oídos sean abiertos. Hoy necesitamos oír la palabra de sanidad, de libertad, de prosperidad. Necesitamos ser sanados. Hablémosle a nuestro cuerpo enfermo. Si la ciencia te ha declarado una enfermedad, ¿no?, y si hasta ahora Dios no te sana, tú ordénale a esa enfermedad que no avance más. Tú le puedes decir, no, ya muy bien, Señor, no me vas a sanar, hasta ahora no me has sanado, pero entonces en el nombre de Jesús le ordeno a esta enfermedad que no avance más. Es nuestra fe, hermanos, es nuestra fe. Vienen los días negros, los días oscuros en nuestras vidas. Hablémosle a esos días oscuros. Hablémosles a esos días negros. Hablémosle a esos días de tristeza. La otra lección básica que podemos aprender es que la manifestación del poder y gracia sanadora de Jesús fue que los ojos de este hombre, los oídos de este hombre fueron abiertos y la ligadura de su lengua fue desatada y hablaba bien. Lo que ocurrió en algo físico en este hombre, en nosotros, ocurrió espiritualmente. Cuando Dios rompió nuestras ligaduras del pecado, cuando Dios rompió las ligaduras de nuestras iniquidades, cuando Dios rompió las ligaduras de la esclavitud en que vivíamos, sumergidos en nuestros pecados, en nuestros delitos. Amada iglesia, Dios rompió las ligaduras del pecado y Él nos salvó. Dos lecciones básicas que estos amigos hicieron con este hombre, que es llevarlo a Jesús y rogarle que ponga sus manos sobre él. Y Dios se acerca a él, lo saca a un costado y lo sana. Y la manifestación de su poder se hizo visible, se vio, hubo resultados. Iglesia, nosotros podríamos estar sordos espiritualmente,
Y hoy Dios nos confronta. Hoy Dios nos dice, ¿no? ¿Qué quieres? Podríamos estar enfermos físicamente también. Igual Dios nos dice, ¿me crees? ¿Le creemos a Dios que nos puede sanar, iglesia?